Hola, queridos oyentes. ¿Alguna vez alguien que amaste con todo volvió a tu vida cuando ya no había espacio para él o ella? Esta es la historia de una despedida que dolió como un portazo, de un regreso inesperado y de la certeza de que a veces el tiempo no perdona, pero sí enseña. Me dejó por otro y volvió cuando ya era tarde. Que disfruten la escucha. Cuando Mara se fue, el eco de la puerta fue la única verdad sólida en un apartamento lleno de objetos que de pronto parecían pertenecerle a otra vida. No gritó, no pidió perdón, no explicó más de lo necesario. Puso la mano en el pomo, me miró con una mezcla de cansancio y compasión y dijo, me enamoré de otro. Luego, la maleta azul con calcomanías de hostales baratos y playas que no conocí se inclinó en su muñeca como un péndulo que marcaba el fin de una época. Y se fue. El café, ese último café que habíamos compartido, se quedó frío sobre la mesa. Un hilo de vapor se retorcía todavía en el aire, obstinado, como si no supiera que ya no valía la pena ascender. Yo, en cambio, supe de inmediato que el mundo no iba a detenerse, aunque mi cabeza retumbara con una sola frase. Cerré los ojos, conté hasta 10, abrí los ojos, y todo seguía ahí, la lámpara torcida, los imanes de la heladera con paisajes ajenos, el cactus que ella había comprado porque no requiere esfuerzo, su bufanda enrollada en el respaldo de la silla. Todo menos Mara. Durante días viví como si el suelo fuera un río y mis pasos, piedras lanzadas sin puntería. Despertaba tarde no por descanso, sino por temor a que la mañana me confirmara otra vez lo que ya sabía. El primer domingo, al tender la cama, me quedé mirando la mitad vacía del colchón y me sorprendí acomodando la sábana con una atención ridícula, buscando líneas perfectas, como si el orden del tejido pudiera contener el desorden de la ausencia. Los amigos intentaron rescatarme con propuestas de cerveza, fútbol, pizza, cine. Yo decía que sí y luego inventaba excusas. Había una vergüenza rara en mí, una sensación de fracaso frente a su felicidad intacta, como si el hecho de que el mundo siguiera funcionando fuera una acusación personal. Mi madre, prudente, preguntó poco y cocinó mucho. Me llenó de sopas, guisos, panes. Uno puede ignorar consejeros, pero no puede ignorar un plato humeante con olor a infancia. En esas visitas, aprendí que el hambre tiene formas que no se calman con comida, pero la comida, aún así, ayuda. La primera semana revisé fotos. En todas, Mara parecía un animal feliz. Tenía esa manera de reír con el cuerpo entero, como si la alegría le saliera por los hombros. En la playa, en un bus, en una feria de libros, en un concierto al que fuimos con entradas regaladas. Cuando apareció la foto de la maleta azul, sentí que me faltaba el aire. La maleta estaba en la puerta, abierta, y adentro había más promesas que ropa, libretas, recortes, cartas, un mapa con líneas marcadas a lápiz. Cuando vayamos, decía una nota pegada al mapa. La había escrito yo. Cerré la galería. No todo fue oscuridad, aunque sí fue opaca la mayor parte del tiempo. Una tarde, en el metro, vi a una chica leyendo el mismo libro que yo llevaba en la mochila. No tenía la sonrisa de Mara, ni su pelo suelto, ni su forma de caminar con prisa, pero tenía una concentración tan seria, tan suya, que me arrancó un parpadeo distinto. No nos dijimos nada. Ella se bajó 2 estaciones después, guardó el libro en una bolsa y se perdió entre la gente. La vi alejarse con una curiosidad suave, una especie de recordatorio de que había más personas, más historias, más posibilidades. El trabajo también cumplió su misión de cuerda. En la oficina, Laura, mi jefa, no me ofreció consuelo, me ofreció tareas. Y eso fue una forma de ternura. Me hundí en hojas de cálculo, presupuestos, calendarios, proyectos que parecían gigantes con los pies de barro. Cada urgente en el asunto de un correo era una señal de que, al menos ahí, mi presencia tenía utilidad. Y en esa utilidad encontré una orilla para sentarme a descansar. Pasaron los meses. A veces la ciudad tenía la delicadeza de mostrarme una esquina que no conocía, un mural nuevo, un vendedor de frutas que inventaba canciones para ofrecer mangos. Es cierto que los días se parecen, pero si uno presta atención, cada día tiene una mancha irrepetible. Volví a correr por las mañanas. Descubrí que la respiración, cuando la escuchas a solas, suena como una promesa humilde. Saqué la guitarra del closet y mis dedos, oxidados, tropezaron hasta recordar acordes. Un vecino del piso de arriba golpeó el suelo con el palo de una escoba para que bajara el volumen. Sonreí.
Ese golpe fue otra forma de decirme, estás vivo. Hubo retrocesos, claro. Hubo noches en que el insomnio convirtió el techo en una pizarra donde Mara aparecía y desaparecía escribiendo sus razones. Hubo una carta que nunca envié. Hubo un mensaje que sí envié y que quedó sin respuesta, colgando en mi pantalla como una ropa que no encuentra brisa. Todo eso también fue parte de curar. No sé exactamente cuándo dejó de doler con filo y empezó a doler con nostalgia. Supongo que fue cerca de mi cumpleaños, cuando mis amigos me regalaron una planta nueva y yo me prometí cuidarla con seriedad. Le puse Santos por un equipo del que nadie era hincha, solo para que tuviera una historia. Santos está vivo todavía, y cada vez que lo riego recuerdo que la constancia también es una forma de cariño. Pasaron 2 años. El mundo había cambiado de pequeñas maneras. La cafetería donde nos conocimos se transformó en una tienda de bicicletas. Una panadería del barrio cerró y la reemplazó una librería con gato. En el trabajo ascendieron a Laura y yo me quedé con más tareas que nombre para ellas. En ese tiempo, salí con algunas personas. Nada duró demasiado, nada terminó mal. Aprendí a despedirme con gratitud. Aprendí a reconocer signos, la prisa excesiva, la duda, los silencios que pesan. Yo no era el mismo, y eso no era una pérdida. Un domingo por la tarde, con el sol colándose en diagonal por la calle de los Jacarandás, volví del supermercado con 2 bolsas y un paquete de galletas que no necesitaba. Al girar la esquina, la vi. Estaba apoyada en el muro, junto a la puerta metálica del viejo taller mecánico que ahora era un estudio de cerámica. La maleta azul estaba junto a sus pies. La maleta azul, intacta como una foto sin fecha. Hola, dijo Mara, como si hubiéramos acordado vernos ahí. No supe qué responder de inmediato. La saludé con un gesto tonto, como quien ve a un conocido del colegio en una ciudad ajena. En su cara había algo parecido al cansancio, o quizá era solo el reflejo del sol. El tiempo, pensé, le había pasado en cámara lenta y también en ráfagas, como nos pasa a todos. ¿Puedo caminar contigo?, preguntó. Asentí. Avanzamos unas cuadras con pasos de turistas. Me habló del trabajo que había conseguido, de un viaje que no salió, de la madre de una amiga que se enfermó y se recuperó. Yo respondí con datos mínimos, la promoción de Laura, la librería con gato, mi planta Santo sobreviviendo al invierno. No nos preguntamos por qué el corazón de cada uno latía así, ahora, en ese tramo de vereda. Seguimos caminando. En el semáforo, con el olor a pan tostado de la esquina colándose en la tarde, ella lo dijo, no me fue bien con él. Me equivoqué. Las palabras quedaron suspendidas, como si fueran una cometa a punto de caer. Respiró hondo. Pensé que estaba buscando algo distinto, algo que me prendiera fuego, siguió. Y sí, ardí. Pero me quemé en lugares que no sabía que me dolerían tanto. No vengo a pedirte que borres nada. Vengo a decirte que lo extraño. Que te extraño. Que creo que aún podemos. No dije nada. El semáforo cambió a verde y cruzamos. El mundo, generoso, nos dio ese instante práctico para no decir cosas de las que luego uno se arrepiente. En la mitad de la calle, se escuchó un claxon y un perro ladró como si todo dependiera de su ladrido. Llegamos a la otra acera sin que la vida decidiera por nosotros. ¿Podemos tomar un café?, preguntó. Acepté. No por nostalgia, sino por respeto a lo que fuimos. Entramos a una cafetería nueva, de esas con nombres en inglés y baristas que pesan el café como si fueran alquimistas. Nos sentamos en una mesa de madera cerca de la ventana. Ella pidió un capuchino. Yo, un americano. Era casi cómico lo poco que cambian algunos hábitos. No estoy buscando que me salves, empezó, con la mirada en la taza. Yo sé lo que hice. Sé que te dejé con una frase que no merecía cerrarte la puerta de esa manera. Pero me gustaría que me escucharas. La escuché. Habló de ese otro, al principio, chispa, después, vértigo, al final, un vacío pretendiendo ser aventura. Habló de su miedo a lo predecible, de su necesidad de probarse a sí misma que podía estar en más de un mundo. Habló de la noche en que se fue y de las mañanas en que despertó sin mí. Habló con un equilibrio extraño entre pedir perdón y no pedirlo. No fue una súplica. Fue un inventario. Yo pensé en mi planta Santos, en mi jefa Laura, en el vecino que golpeaba el suelo con la escoba.
Pensé en la chica del metro y en el gato de la librería. Pensé, sobre todo, en mí, en quien yo era ahora, en los bordes que había aprendido a cuidar. No odio lo que pasó, le dije cuando terminé mi café. Me dolió, claro. Mucho. Pero en ese dolor aprendí cosas que no habría aprendido de otra manera. Sé cocinar un arroz que no se pega. Sé dormirme solo. Sé pedir ayuda sin vergüenza. Sé que puedo querer sin perderme. Yo también cambié, respondió. Me equivoqué fuerte, y por eso aprendí a mirarme con menos indulgencia. Quisiera, si tú quisieras, ver si todavía hay una esquina de tu vida donde yo pueda volver a sentarme. No le contesté de inmediato. Miré por la ventana. Una niña cruzaba con una paleta roja. Un hombre mayor empujaba un carrito de mercado. Una muchacha lloraba muy bajito contra el teléfono. Un ciclista insultaba a un auto que se le atravesó. La vida, completa, ahí afuera. Podemos caminar un poco más, dije al fin. Sin promesas. Aceptó. Pagamos. Salimos. La maleta azul seguía en la puerta del estudio de cerámica, como un perro fiel. Caminamos sin dirección. Las conversaciones se fueron volviendo menos confesionales y más cotidianas. El clima, el trabajo, los libros, el gato de la librería, el pan de la esquina. Ella me preguntó si seguía tocando la guitarra. Le conté lo del vecino. Rió con esa risa que yo recordaba, pero que ya no me atravesaba como antes. Era linda, sí, pero no era una llave. En algún momento, en un parque, nos sentamos en una banca. Un grupo de niños jugaba a perseguirse alrededor de un árbol. Un vendedor de globos acomodaba figuras de colores que parecían peces en el aire. ¿Por qué te fuiste con él? Pregunté, sin rencor. Porque me asustó lo bien que me conocías, dijo. Sentí que no me quedaban sorpresas para darte. Quise inventarme otra versión de mí. Pensé que cambiando de escenario iba a cambiar de personaje. No pasó. O sí pasó, pero de una forma que no me gustó. Y ahora, cuando me miro, me doy cuenta de que la única versión que me importa es la que era contigo, y me pregunto si esa puerta está completamente cerrada. Su sinceridad no me pareció una estrategia. Me pareció, más bien, la fatiga de quien ya no tiene energías para fabricar excusas. Y sin embargo, en mí no había prisa por rescatar nada. Había, en cambio, una calma casi doméstica, como la de una casa ordenada. Yo no era un héroe de película que recupera a la chica. No quería serlo. Tenía mis plantas, mis carreras matutinas, mis canciones mal cantadas, mis amigos, mis silencios. Tenía, sobre todo, el respeto por lo que me había costado llegar hasta ahí. Mara, dije, me alegra que estemos hablando. Te quise con una fuerza que me sorprendió. Pero cuando te fuiste, algo se quebró. Yo pegué los pedazos, claro. Pegué con cariño, con terapia, con sopas de mi mamá, con café malo y con pan de la esquina. Y ahora esa vasija soy yo. Más fuerte, quizás. Pero distinta. Si te invitara de nuevo a entrar, no entrarías a la misma casa. Y siento que tú tampoco serías la misma huésped. No sé si eso es bueno o malo. Solo sé que, hoy, no necesito cambiar los muebles para que quepa alguien más. Ella asintió. No lloró. O quizás sí, pero hacia adentro. Miró a los niños, miró el cielo, miró la maleta azul en sus pies como si por fin entendiera el peso exacto de ese objeto. No esperaba otra cosa, dijo. Bueno, sí lo esperaba, pero también sabía que podría ser así. Te dejo mi número por si, no sé, un día quieres conversar, o necesitas una receta, o cualquier cosa. Lo guardo, respondí. Y si un día necesitas que alguien te acerque al aeropuerto, yo sé cargar maletas. Rió. Nos levantamos. La acompañé hasta la esquina donde siempre se despedían las personas en todas las películas que me gustan. Nos abrazamos. Fue un abrazo de graduación, agradecido, corto, limpio. El semáforo volvió a ponerse verde. Ella cruzó y no miró atrás. Yo tampoco. Los días siguientes no fueron una fiesta ni un duelo. Fueron días. En el trabajo, Laura me pidió que coordinara un proyecto nuevo con un cliente difícil. Me dejó un manual de procedimientos con notas adhesivas que decían no overrun. Me hizo sentir útil, lo cual, repito, es otra manera de querer.
En la librería, el gato decidió dormirse una tarde sobre el libro que iba a comprar y me obligó a leer de pie, con la ternura como marcador de página. En el parque, los niños siguieron corriendo alrededor del árbol como si el árbol fuera un sol de madera. Una noche, toqué la guitarra sin miedo a los golpes del vecino. Pensé que quizá ya no vivía ahí, o que se había acostumbrado a mis errores, o que los dos habíamos aprendido a convivir con el ruido del otro. Toqué una canción que había empezado a escribir cuando Mara se fue. Tenía acordes torpes y una letra incompleta. La terminé. No era sobre ella exactamente, sino sobre aprender a abrir las ventanas. Hubo mensajes de Mara, 2, con prudencia. Me enviaba fotos de tazas de café con frases cursis y yo respondía con stickers de plantas. Nada de coqueteos, solo esa amistad lenta que a veces logra nacer de los incendios cuando la tierra, por fin, se enfría. Hubo un día en que no contesté de inmediato y no pasó nada. Me sentí libre en esa pequeñez. Un sábado, en el mercado, una señora me ofreció una bolsa de naranjas para la suerte. Compré 2 bolsas. Volví a casa con un antojo de jugo y con la sensación de que la suerte, a veces, es aceptar que no hay mapas más confiables que los pasos que uno ya vio. Exprimí las naranjas. El vaso quedó lleno y fresco. Brindé conmigo mismo, en voz baja, por lo que fue, por lo que es, por lo que será. La ciudad, generosa como siempre, me regaló entonces un mediodía de cielo claro y un encuentro inesperado. La chica del metro, la del libro, estaba en la plaza con una bolsa de pela y un cuaderno. Me reconoció o quizás solo sonrió por hábito, esa costumbre amable de los que no temen a los desconocidos. Nos sentamos un momento en una banca. Hablamos de autores, de cafés, de gatos. No sentí electricidad, pero sentí una curiosidad que no hería. Intercambiamos nombres. Se llamaba Jimena. Dijo que daba talleres de escritura para niños. Dijo niños con un cariño que no se recita. Nos despedimos con un nos vemos por ahí. No prometimos nada. Esa tarde, al regresar, regué a Santos y me quedé mirando las hojas. Pensé en todas las veces que creer en algo vivo me había salvado del cinismo. Pensé en mi madre, en su sopa, en la primera vez que corrí 5 kilómetros sin detenerme, en el día en que aprendí a decir no puedo hoy sin sentir culpa. Pensé en la maleta azul, que tal vez en ese instante estaba rodando por una vereda distinta, camino a algún lugar que no me concernía. Y me sentí bien. No eufórico. Bien. Los meses siguientes no trajeron giros de novela. Trajeron trabajo, risas, cansancio, lluvia, sol, el ascenso de mi equipo de fútbol a una posición mediocre que nos hizo felices, un cumpleaños celebrado con empanadas y velas que no se apagaban, una gripe inoportuna que me dejó en cama mirando series malas, una visita de mi madre que insistió en llevarme una sopa aún cuando hacía calor. Trajeron también pequeños actos de valentía, inscribirme en un curso de cerámica en el estudio donde aquella maleta azul había esperado, proponer un cambio de metodología en la oficina, cantar en un karaoke sin morir de vergüenza. Una tarde, al salir del curso de cerámica, me encontré a Mara a la distancia. Iba con otra persona, un chico con lentes y una risa muy clara. Me vio, levantó la mano en un saludo breve y siguió. Yo también. No hubo punzadas en el estómago ni esa rabia que pretende ser justicia. Hubo, en cambio, un agradecimiento raro. Me alegré por ella, por mí, por la posibilidad de que nuestras historias siguieran moviéndose sin necesidad de cruzarse. Jimena apareció otra vez en la plaza, unas semanas después, con niños que corrían detrás de palabras que les tiraba como pelotas, adjetivos, verbos, sustantivos. Me pidió que ayudara a juntar hojas para hacer collages. Acepté. Un chico de 8 años escribió futuro con E al final. Nadie se la corrigió. Celebramos su futuroe como una invención. Entendí que a veces la vida es eso, agarrar lo que no encaja y decidir que también vale. Aquella noche, ya en casa, me llegó un mensaje de Mara, gracias por aquel café. Fue el cierre que necesitaba. Respondí con un pulgar arriba y un que estés bien. Al rato, me escribió Jimena, mañana hay lectura de cuentos. Si te animas, ven. Me animé. La lectura fue en la librería del gato. El gato, traicionero, me ignoró. Los niños leyeron sus historias con seriedad de científicos. Yo escuché con una atención nueva, como si cada palabra fuera una lámpara encendiéndose en un cuarto que parecía conocido pero no lo era. Al final, Jimena me dijo,
tú también deberías escribir algo. Le conté que tenía una canción y una vasija y una planta. Eso ya es un cuento, respondió. Volví a casa con la sensación de que el tiempo, finalmente, se había acomodado en su sitio. No porque todo estuviera resuelto, sino porque el rompecabezas había aceptado sus huecos. Me senté frente a la computadora. Escribí unas líneas. No eran sobre Mara, ni sobre el otro, ni sobre la maleta azul. Eran sobre una taza de café que se enfría mientras alguien, por fin, se anima a hablarse con honestidad. Hace unos días, Mara me escribió por última vez, o por última vez hasta hoy. Me contó que iba a mudarse a un barrio con árboles altos y que había conseguido un trabajo que le gustaba. Que el chico de la risa clara resultó ser bueno en cosas que importan: escuchar, preguntar, estar. Me alegré de veras. Le deseé suerte. Borré su número después, no por rencor, sino porque las despedidas también necesitan gestos que las hagan visibles. Ximena y yo no somos una historia todavía. A veces tomamos café y hablamos de los niños, de los talleres, de libros. Otras veces nos mandamos fotos de nubes con forma de cosas. En una de esas nubes vi una maleta. Me reí solo. Pensé que todas las maletas, al final, se parecen. Que lo que cambia es la espalda que las carga y el destino que uno decide escribir en la etiqueta. Si algo aprendí de todo esto es que el amor no es un rescate, ni una deuda, ni un castigo. Es una conversación larga en la que uno elige quedarse porque sí, no porque no haya otra cosa que hacer. Y que a veces lo más valiente es decir no cuando la nostalgia intenta disfrazarse de regreso. Yo lo dije. No con furia, no con orgullo. Con calma. Con cariño. Con una gratitud que al principio no entendí y que ahora me parece la única forma de cerrar de verdad. Me dejó por otro, sí. Y volvió cuando ya era tarde. Tarde para nosotros, quiero decir, no para ella ni para mí. Porque cada quien llegó a su hora a la estación que le tocaba. Yo ya había tomado otro tren, el de mi propia vida, que no es épica ni perfecta, pero que, por fin, siento mía. A veces pasa por paisajes hermosos, a veces por túneles largos. En ambos casos, aprendo a mirar. A veces, en la noche, antes de dormir, escucho el viejo sonido de una puerta cerrándose. Ya no me hiere. Es como una campanada que anuncia el fin de un turno. Me pongo boca arriba, respiro y agradezco. Agradezco la sopa de mi madre, las escobas de mi vecino, la paciencia de Laura, el gato indiferente, los niños que inventan palabras, las naranjas para la suerte, la planta Santos que resiste, la chica del metro, la lectura de cuentos, la vasija imperfecta, la canción mal entonada, el pan de la esquina. Agradezco, incluso, la maleta azul. No porque quiera volver a cargarla, sino porque me enseñó a no confundir viaje con huida. Y a elegir, si algún día vuelvo a armar una, qué cosas realmente merecen espacio. Mara me dejó por otro y volvió cuando ya era tarde. Y qué bueno que fuera tarde. Porque a veces el tiempo, tan culpado, hace su trabajo con una precisión que solo reconocemos después. A mí me dio el regalo de llegar donde estoy, no triunfante, no vencido. Simplemente, aquí. Con una taza de café, no fría, una ventana abierta y una historia que, sin saberlo, ya había empezado mucho antes de aquella puerta.